Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Buenas noches, estimados hermanos y amigos, que Dios me lo bendiga grandemente. Esta es una reunión más de la Iglesia de Cristo aquí en Las Flores, la cual tenemos hoy día estudio bíblico, la cual vamos a estudiar la palabra y a meditar en ella, y así también poder orar y alabar a Dios aquí con todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche. Para comenzar, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Padre bendito, Padre celestial, gracias le damos por este día que nos das, en la cual acá estamos reunidos un grupo de tus hijos para poder reflexionar y meditar en tu palabra. Bendice a nuestros hermanos y hermanas, en especial a aquellos hermanos que están enfermos, que están en estado de reposo, Señor, para que puedan recuperarse. Dale fuerza, ánimo, fortaleza, ya que estar en esa situación también es estresante, es cómodo, oh Señor, pero aún así, tú sabes muy bien por qué suceden estas cosas. Y también para que nosotros sigamos preparándonos, comprendiendo más tu palabra, tu propósito, y así, oh Señor, poder seguir siendo hijos tuyos, creciendo espiritualmente, haciendo tu obra y siempre predicando tu palabra a otras personas. Gracias, oh Señor, por las bendiciones, por el trabajo, por los diferentes medios que provees para que tus hijos no les falte nada. Gracias, oh Señor, por cuidarnos y protegernos de todo mal y ayudarnos siempre, en especial aquellos que están haciendo tu obra. Bendice las diferentes congregaciones, diferentes hermanos y hermanas, líderes que aman tu palabra, obedecen tus mandamientos y andan de acuerdo a la verdad. Gracias, oh Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos ahora a seguir saludando a nuestros hermanos que han entrado y algunos están por llegar a sus hogares. Y a ellos dice que van a escuchar nada más. Muy bien, hermanos. Vamos a entrar entonces a nuestro tema en la cual queremos compartirles acerca del libro de Pedro, que es el estudio que estamos realizando. La última vez estuvimos viendo pues segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 4 al 7. Estuvimos viendo este texto y hoy día vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 3, verso del 8 al 9, la cual vamos a meditar y reflexionar en estos textos bíblicos en la cual Dios nos ha dejado a través de su siervo. Lo que vimos la última vez acerca de lo que es los falsos maestros, ¿no? Que se burlaban del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Argumentaban que los que dieron esas noticias ya están muertos y no vino el Señor. Argumentan que no va a suceder nada porque todo sigue igual desde la creación. Su ignorancia es voluntaria debido a su arrogancia y no aceptan las razones, los argumentos, las pruebas, ya sea históricas, acerca de lo que Dios hizo anteriormente cuando hizo juicio en el pasado, en especial en la época del diluvio. Ellos ignoran voluntariamente. ¿Qué quiere decir con eso? Que no están dispuestos a aceptar razones, aunque la verdad esté frente a sus ojos. Se han cerrado su mente, su corazón. También ignoran, aunque tengan la evidencia, que Dios creó todas las cosas. Entonces, Pedro argumenta que el agua fue el elemento más importante para poder crear el mundo. Es lo que habla estos versículos cuando Dios creó este mundo. Esa misma agua también fue su destrucción cuando Dios derramó el diluvio sobre la tierra. Dios prometió
no destruir la tierra con agua. Dios hizo un pacto en el Génesis con Noé, su familia y para toda la humanidad. Porque ahora el juicio va a ser diferente, ya no como aquel tiempo. Dice que va a ser a través del fuego. Así que todo impío va a perecer. ¿Qué es un impío? Alguien que no le interesa Dios, no le interesa la fe, no le interesa lo que es la vida espiritual. Lo único que le interesa son sus intereses materialistas, carnales y llenos de concupiscencias. Por lo tanto, entonces, ellos van a perecer. También, ¿quiénes van a perecer? Aquellos creyentes que no han andado conforme a la voluntad del Señor, no han cumplido su ley, sus mandamientos básicos. Por ejemplo, ¿no? El amor al prójimo. Han estado odiando, han estado mintiendo, diciendo que aman a su prójimo, pero en realidad no lo aman. Y dicen que aman a Dios, pero aborrecen a su prójimo. Totalmente alejados de la voluntad de Dios. Por lo tanto, entonces, ellos también van a ser castigados en el juicio de Dios. Ahora veamos 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8. Para esto vamos a invitar a nuestro hermano Yanni, ya que nos está acompañando, para que lea 2 de Pedro 3, 8. Dice la palabra: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Gracias, hermano. Ahora, Pedro, en este versículo, empieza a hablar, a argumentar y aconsejar a los hermanos de la iglesia. ¿Qué está aconsejando a los hermanos de la iglesia? Que no debemos ser ignorantes, voluntarios como los falsos maestros. O sea, se cierran en su idea y no aceptan la verdad, no aceptan los argumentos, no aceptan las enseñanzas. Y eso es grave, porque eso nos puede condenar. La ignorancia, la Biblia lo condena. La ignorancia voluntaria es aquella que realmente hunde a los hombres en destrucción. Como dice el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Las escrituras están por algo, las enseñanzas están por algo. Nosotros tenemos que aprender a meditar, a reflexionar, y si no comprendo algo, preguntar a otros hermanos que saben, ya que el deber de los que sabemos, tenemos una idea acerca de lo que dicen las Sagradas Escrituras, es compartirla con nuestros hermanos. Hoy día hay mucha ignorancia acerca de Dios, en la cual mucha gente no quiere cambiar su vida, quiere andar en sus propios caminos opuestos a la voluntad de Dios. Esa es la ignorancia voluntaria. No quieren conocer de la palabra ni obedecerla. Hoy muchos países ignoran a Dios. ¿Por qué? Porque tienen una agenda. ¿Cuál es su agenda? La hegemonía. ¿Cuál es su agenda? El poder militar. ¿Cuál es su agenda? El poder económico. ¿Y esto en qué te convierte? El país en qué se convierte. Porque la palabra de Dios es bien clara de que Dios bendice a aquel país que se acuerda de él. Dios bendice a aquel país que honra a Dios. Y Dios está dispuesto a hacer eso. Pero últimamente muchos países están en guerra, hay conflicto, hay hambre. Por lo tanto, entonces, son gente que ignoran a Dios. Y ese es un problema. Que no solamente ellos van a sufrir, sino su familia, sus hijos y toda su descendencia. Por lo tanto, entonces, siempre necesitamos conocer de Dios, hablar de Dios, compartir a Dios, a nuestra familia, amigos, a todos, en especial a las nuevas generaciones, para que ellos puedan también andar en el camino de Dios. Y nuestro deber es enseñarles. Para Dios, acá dice pues, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hablemos del tiempo ahora. El tiempo para Dios no existe. Dios vive en otra
realidad, en otra dimensión. Él está en la eternidad, como dicen las Escrituras. Para Él no hay pasado, ni presente, ni futuro. Para Él, por ejemplo, no hay gente que ha muerto hace siglos atrás, para nosotros. Pero para Dios todavía están vivos. La palabra de Dios dice claramente que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El que ya no esté en el mundo físico alguien que vivió hace tiempo, eso no quiere decir que desapareció. Para Dios sigue vivo, pero está en otro ambiente, en otra situación espiritual más que todo, porque está en el mundo de los espíritus, de las personas que han partido de este mundo. Para Dios ellos todavía siguen vivos. Así que para Dios el tiempo es, obviamente, Dios está sobre el tiempo a Él no le afecta, como a nosotros. Dios está en otra realidad, en otra dimensión. Él no le afecta realmente el tiempo. Él siempre es un todo, Él es el todo. Por lo tanto, entonces, el tiempo no afecta a Dios. Ahora Pedro usa un ejemplo aquí simbólico. Como dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Este ejemplo simbólico, ¿por qué digo simbólico? Porque solamente es un ejemplo que pone Pedro para poder dar a entender cómo es Dios y el tiempo. Porque para los falsos maestros el tiempo de las promesas de Dios no se ha cumplido o se está retrasando, y de esta manera ellos lo interpretan de acuerdo al punto de vista humano. Pero Dios es el que determina las cosas, no de acuerdo al tiempo del hombre. Así que Pedro usa este ejemplo simbólico para explicar el poder, para poder comprender a Dios con respecto al tiempo. Que un día equivale 1000 años para Dios y que 1000 años es como un día. Es solo una explicación simbólica que Pedro está dando. ¿Por qué pongo énfasis de que es una explicación simbólica? Porque no es algo literal, de que para Dios 1000 años es para Él un día, es simplemente un símbolo. Ya que si lo tomamos literalmente, algunos pueden agarrar este versículo que está aquí en Pedro e irse al Génesis, en donde dice pues, en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y al ser humano y a todo. Y algunos pueden interpretar, no. En Pedro dice que para Dios un día es 1000 años. Entonces, el libro de Génesis cuando dice 6 días, en realidad está diciendo 6000 años. Porque para Dios un día es como 1000 años. Y eso sería un grave error. ¿Por qué es un error? Porque Dios, cuando habla de la creación que le tomó 6 días, lo está diciendo literalmente, en el sentido que le tomó, como nosotros conocemos, las 24 horas del día. No que a Dios le tomó 6000 años hacer toda la creación. Eso sería un error. Así que Pedro aquí simplemente está usando un ejemplo simbólico de lo que es para Dios el tiempo, nada más. Así que tenemos que tener bien en claro eso para no hacer malas interpretaciones en otros pasajes o aplicar este versículo a otro pasaje. Por ejemplo, tenemos el libro de Apocalipsis, donde hay cifras y números que son en realidad símbolos, no son literal esos números. Podemos ver también que para el ser humano el tiempo es subjetivo. Para nosotros, ¿no? Hablemos ahora del tiempo según el ser humano. ¿Cómo nosotros tomamos el tiempo? De acuerdo a lo que he estudiado, a lo que he investigado, el tiempo es subjetivo. ¿Qué quiere decir con subjetivo? O sea, de lo que tú tienes en tu interior, lo que tú sientes, lo que tú percibes tú mismo acerca del tiempo. O sea, el tiempo es una percepción interna del ser humano, que no tiene nada que ver con lo que está afuera. Lo que totalmente difiere a lo exterior, como dijo un filósofo llamado Immanuel Kant, que dijo acerca del tiempo.
El tiempo es una estructura mental que utilizamos para ordenar nuestras experiencias y no necesariamente una realidad externa. Esto es lo que dijo acerca del tiempo. Y en la actualidad, a través de muchos estudios de científicos, de investigaciones que se ha realizado acerca de lo que es este tema del tiempo, se llega a la conclusión de que es producto de nuestra mente, de nuestras neuronas, de cómo nosotros interpretamos la realidad. La realidad que nosotros percibimos en el mundo exterior es una interpretación de nuestro cerebro. Así que en base a eso tomamos el tiempo y el tiempo lo aplicamos al exterior. ¿Pero para qué? Porque nosotros tenemos una vida corta. Y en nuestra vida corta necesitamos cumplir varios objetivos. Y entonces usamos esas medidas de tiempo para poder realizar todas nuestras actividades que diariamente usted realiza. Así que el tiempo es algo subjetivo, la noción del presente, pasado y futuro. Lo utilizamos para entender el curso y la duración de los acontecimientos. Nada más, para ordenar nuestras vidas y cumplir con metas y situaciones que pasan a través del tiempo. Ahora, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que el tiempo no es igual para todos nosotros. Por ejemplo, un bebé. Todos sabemos que un bebé se despierta a medianoche. Un bebé no dice, bueno, pues ya va a ser de noche y me voy a ir a dormir y mañana hasta mañana yo me despierto. ¿Eso dice el bebé o piensa eso el bebé en su cabeza? El bebé no tiene esa noción que nosotros los adultos sí tenemos. Así que el bebé no tiene conciencia del tiempo, no está arraigado ese tiempo que nosotros tenemos a través de las experiencias, situaciones que hemos adquirido a través de lo largo de nuestra vida. Y que ahora como adultos para nosotros pues es nuestra experiencia diaria. Pero para alguien que ha nacido como un bebé, no tiene noción, no tiene conciencia, no tiene nada de... O sea, él podríamos decir pues, que es como Dios, como eterno, ¿no? Como que el tiempo no existe para él. Así que el bebé cuando se despierta, ¿a qué hora se despierta? Se despierta a cualquier hora. Pues. Por eso muchos padres que son jóvenes y tienen sus primeros hijos, tienen que madrugar y atender a su hijo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen noción del tiempo. Cuando uno va creciendo ya, la marca del tiempo a través de las experiencias y situaciones de la vida diaria va quedando en nuestra mente, en nuestra conciencia, en la cual nosotros nos vamos adaptando a esos tiempos. Cuando uno ya llega a ser adulto y mucho más anciano, un hombre ya, una persona de tercera edad, ¿cómo ve el tiempo una persona ya de tercera edad? Lo ve diferente a una persona joven o adulta. ¿Cómo lo ve una persona de tercera edad? Él va a percibir que el tiempo pasa rápido, que el tiempo pasa volando. No es lo mismo que alguien que no tiene conciencia o alguien que recién está aprendiendo. También podemos ver que el tiempo depende de nuestro estado emocional. Nosotros tenemos diferentes tipos de emociones y que afecta nuestra percepción del tiempo también. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú la estás pasando bien emocionalmente, ¿no? Un estado emocional en la cual tú te sientes contento, satisfecho, estimulado, te gusta lo que estás haciendo en ese momento. No sientes el tiempo. ¿Por qué? Porque en ese momento estás disfrutando lo que le agrada hacer o lo que lo que lo tiene motivado a hacer. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que les gusta estar juntas, se ponen a conversar, que qué sé yo, pues se agradan, ¿no? Y empiezan a hablar y se olvidan del tiempo. ¿Por qué? Porque están pasando un momento agradable, ambos. O otros, como los jóvenes, se ponen a jugar.
se juegan y como están emocionados, excitados, todo eso, no hacen conciencia del tiempo, se olvidan del tiempo. ¿Por qué? Porque para ellos el tiempo está, digamos, no es tomado en cuenta porque el momento lo están disfrutando. No están mirando su hora, a qué horas acaba o esperando algo, no. Ahora, veamos el otro sentido emocional del tiempo que experimentamos los seres humanos y cómo lo percibimos cuando estamos en el estado, cuando nos sentimos mal, cuando estamos tristes, o cuando estamos estresados, o cuando estamos enfermos, o cuando estamos simplemente aburridos. Y miramos el tiempo y el tiempo cómo avanza. Ya no siento que el tiempo vuela, sino más bien siento que los segundos del reloj van avanzando lento, lento, lento. Yo recuerdo que muchos jóvenes cuando están en clases y están mirando el reloj para que toque la campana de salida. Pero faltando pues un minuto para el joven que está mirando ahí, está esperando pues que toque la campana para salir. Y ese minuto le parece como una hora. ¿Por qué? Porque está esperando. Está aburrido. Está estresado. Entonces el tiempo se le vuelve lento. Y de esa manera entonces, cuando uno está mal, el tiempo pasa lento. O lo siente lento la persona que está pasando en ese estado emocional. O por ejemplo, ¿no? Cuando está apurado alguien, ¿no? Está apurado, quiere ir deprisa. Entonces está que mira su reloj, también el tiempo le va a pasar lento. Los enfermos, también. ¿Por qué? Porque están en un estado, digamos, pues, de reposo. Y cuando mira el reloj, siente que el tiempo pasa lento. O cuando alguien simplemente está aburrido. Muy bien. Entonces hay diferentes situaciones y estados en la cual pasamos los seres humanos el tiempo. Volviendo al punto, ¿no? Que estamos estudiando Pedro. Vamos al punto acá. Al esperar la segunda venida de Cristo, ojo, esperar. Cuando uno espera, el tiempo, ¿cómo uno lo siente? Lento. ¿Ya? Y imagínate, pues, esperar la segunda venida de Cristo. Cristo no viene. ¿Cómo lo siente el tiempo? Lento. Para los falsos maestros, ellos llegan a la conclusión de que esa lentitud, ¿no? Dice que en realidad no va a venir. Y no vendrá porque lo que dijo Pedro de la segunda venida de Cristo no es verdad, es falso. ¿Por qué? Porque no pasa nada. No viene. Esa es la conclusión que llega. Y todo va a seguir igual, desde la perspectiva humana, sin tomar en cuenta que Dios es un ser eterno. Entonces, de esta manera, hermanos, a veces hay esta diferencia pues, del tiempo entre el tiempo de nosotros y el tiempo de Dios. No es igual. Dios no está usando tu reloj, tu calendario que tú tienes. Dios tiene su propio calendario, su propia noción, cuándo va a suceder. Él ya lo tiene determinado. Dice el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Vamos a pedir ahora a nuestro hermanito Johan que lea 2 de Pedro capítulo 3 versículo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Gracias, hermanito. Retardar, o sea, algo que se espera, algo que se demora. Viene del griego barduno, que significa tardo o lento. Pedro indica que el Señor cumplirá su promesa, a pesar de la supuesta demora. De esto se aprovechan los falsos maestros para indicar que la promesa no se va a cumplir. Es falso, es una fantasía, es una ilusión que Pedro está diciendo. Y hay hermanos que se pueden desanimar por la
el no cumplimiento de la promesa de Dios, que en realidad no es un incumplimiento de Dios, pues es supuesto incumplimiento según los falsos maestros, ya que el Señor va a volver, pero no de acuerdo a la noción pues del hombre, ¿ya? Sino a los planes que Dios tiene establecido. Pedro indica que lo que pasa, Pedro usa el término griego macrotemu, que significa longánimo o significa paciencia, dando idea de soportar o longanimidad. O sea, a veces uno tiene que esperar a que se cumpla los propósitos de Dios. No se puede esperar que se cumpla de acuerdo. Por ejemplo, cuando tú oras o le pides algo a Dios, Dios no lo puede conceder, pero no de acuerdo al momento que uno quiere. ¿Ya? Por ejemplo, no, la mayoría de nosotros queremos ya, porque andamos por aquí, por allá apurados. Pero Dios no va a hacer eso. Dios va a dar conforme a su sabiduría y al momento que Él ha determinado. Ahora, dice el libro de Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este tiempo aquí que dice que el hombre va a vivir 120 años, se está comparando antes del diluvio. Antes del diluvio, los hombres vivían más. Por ejemplo, ¿no? El hombre que vivió más tiempo era Matusalén, como 900 años vivió. Para nosotros, que alguien ha vivido ese periodo de tiempo es absurdo, es increíble. Pero recordemos que antes del diluvio la tierra era diferente. Antes del diluvio la atmósfera era diferente, lo cual permitía una larga vida. Después del diluvio afectó la atmósfera, afectó, digamos, el ecosistema de todo el planeta, afectó incluso el tipo de vida o el tiempo en la cual viven las criaturas, la cual se redujo, se limitó. Y la Biblia dice que ahora el hombre va a vivir 120 años. Así que entre lo que Dios prometió y la llegada del diluvio pasaron 120 años, de acuerdo a los días de Noé. De esta manera, hermanos, Dios cumplió su promesa en el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? 120 años. Muy bien, hermanos, entonces podemos ver que Dios da el tiempo en especial al que está errado, ¿no? Porque ahí dice que Dios es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios tiene paciencia, en especial para aquellos que están equivocados. Como por ejemplo, ¿no? Aquí Pedro está hablando de los falsos maestros, para que ellos se arrepientan. De esta manera Dios muestra su amor para con ellos. Como dice el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuál es el propósito por la cual todavía Dios no trae juicio, condenación o que caiga fuego del cielo y acabe con todo de una vez? Porque Dios es paciente para que te arrepientas. Dios no quiere que, si alguno de nosotros está en pecado, Dios no quiere que perezcas. Dios quiere que te arrepientas. Cambies tu manera de pensar. Y esto te va a llevar a tomar acciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Antes no lo haríamos, pero ahora, cuando piensas de otra manera, obviamente para pensar de otra manera uno está arrepentido. Para hacer nuevas acciones en la vida, uno tiene que haber decidido cambiar. Y eso nos ayuda a andar en una nueva vida, pero para eso tenemos que arrepentirnos. Ese es cambiar nuestra manera de pensar. Sé que no es fácil,
cambiar la manera de pensar, pero la palabra de Dios dice claramente de que sí podemos cambiar nuestra manera de pensar. Por eso Dios nos manda el juicio. ¿Por qué? Porque quiere que nos arrepintamos y nos convirtamos, y de esa manera Dios nos perdone nuestros pecados. De esa manera, hermanos, Dios demuestra que nos ama, nos quiere, se preocupa por nosotros. Recuerden, Dios es amor, pero hay un juicio reservado para el hombre impío. De acuerdo al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 20, dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Para arrepentirse primero tiene que reconocer en qué está o cuál es su situación o cuál es su estado delante de Dios. Uno tiene que hacer conciencia de cómo está por dentro delante de Dios. Y si uno se analiza bien, se va a dar cuenta de que está mal delante de Dios. Por lo tanto, necesita arrepentimiento. Una vez que reconozca su situación perdida, ahora tiene que ver la solución a ese pecado. Ahora, ¿cómo salgo de esta situación? Soy culpable, soy pecador. ¿Qué hago? Es aquí donde el Señor otorga el perdón de pecados a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiar nuestros pecados. Es el conocimiento que todo pecador debe tener y en la cual debe anhelar, aspirar, obtener ese perdón de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y que ese pecado que uno ha cometido tiene que ser pagado. Pero tenemos a alguien que ha pagado por nosotros, por ese pecado. Y es a través del derramamiento de su sangre. Cuando uno ha violado la ley de Dios, está condenado a pagar por ese quebrantamiento de la ley. Por lo tanto, entonces, si uno ha quebrantado la ley de Dios, tiene que pagar. Y de acuerdo a la palabra de Dios, es con la muerte. Es con la muerte. Separación de Dios. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para derramar su sangre y así impedir de que el condenado, el que tiene que pagar con su muerte, ya no lo tiene que pagar, porque el Señor ya lo pagó. Dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, y con sangre, y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Por lo tanto, tiene que haber una paga, un sustituto a la muerte del culpable o del pecador. Y ese es nuestro Señor Jesucristo a través de la sangre del Hijo de Dios. De esa manera obtenemos el perdón de pecado. Así que el pecador, al enterarse de que Cristo derramó su sangre, para que él pueda obtener la salvación, tiene que arrepentirse. Y esto lo va a llevar a cambiar su manera de pensar y a tomar nuevas acciones. ¿Y qué dice el Señor para obtener el perdón de pecados? De acuerdo al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. De esa manera uno obtiene el perdón de pecados. Eres un hijo de Dios. La paciencia de Dios era para que uno llegue a ese arrepentimiento, a ese perdón y esa reconciliación con Dios. Es lo que Dios más desea, anhela y quiere. Así que quiere que todos procedamos al arrepentimiento para así obtener la salvación. En conclusión, hemos visto acá 2 de Pedro capítulo 3, versos del 8 al 9. Pedro exhorta a los cristianos:
no seguir el mal ejemplo de ignorar voluntariamente, como lo hacen los falsos maestros. El error de ellos es ignorar que Dios tiene, o sea, no está sujeto al tiempo, no está sujeto al tiempo que conocemos los hombres. Él es eterno. En él el tiempo no le afecta a Dios. Desde el punto de vista humano, Dios está demorándose en cumplir su promesa. Desde el punto de vista de Dios, es paciente para con nosotros, ya que Dios quiere que nosotros cambiemos, nos arrepintamos, reconozcamos cómo estamos delante de Dios y buscar la reconciliación a través del arrepentimiento. Es por eso que la supuesta demora, pero en realidad Dios nos da la oportunidad para cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestras acciones, reconociendo nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro Señor y bautizarnos en su nombre. De esa manera recibimos el perdón de pecados en nuestras vidas. Reconocer su obra en la cruz. Y de esta manera, hermanos, Dios cumple su propósito y su objetivo. Muy bien, hermanos, espero que estos dos versículos, que son importantes, nos haya hecho meditar y reflexionar. Dios me lo bendiga grandemente.